¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Les habla Patricia Espino. Nosotros nos encargamos de todo lo que es el proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa GetLeads. Vamos a desarrollar el día de hoy la tercera capacitación obligatoria de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al año 2023. Y el tema que vamos a desarrollar es el tema de ergonomía. El público objetivo en esta presentación es todo el personal, debido a que todos los colaboradores de la empresa están expuestos a este tipo de riesgo. Esta capacitación va a tener una duración aproximada de 1 hora y luego por correo vamos a compartirles la lista de asistencia, la grabación del video y también el PowerPoint para que ustedes puedan visualizar nuevamente la reunión en caso tengan alguna duda o quizás no hayan escuchado algún punto en particular. ¿Ya? Entonces empezamos con la capacitación de ergonomía. Lo primero que siempre nos preguntamos es qué significa la ergonomía. Cuando hablamos de ergonomía hablamos de una palabra compuesta, ¿no? Está relacionado con la palabra ergos, que significa trabajo, y nomos, que significa ley o norma. Entonces, si quisiéramos hablar de ergonomía, lo que podríamos decir es que la ergonomía es la norma o la ley que utilizamos para hacer un trabajo. En el Perú se viene hablando de ergonomía desde el año 2008. En el año 2008 se generó la Norma General de Ergonomía en el Perú. Desde ese momento se empezó a hacer visible el tema. Sin embargo, en otros países se habla de ergonomía incluso antes del año 2000, en Europa mucho antes todavía. Entonces, la ergonomía forma parte del trabajo diario que todos realizamos, ya sea que realice labores en una oficina, ya sea que realice labores en alguna planta, en alguna empresa, donde pueden existir quizás mayor cantidad de riesgos, ya sea que haga trabajo de manera remota o de manera presencial, la ergonomía siempre va a estar presente. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, podemos decir también que la ergonomía ha sido mencionada por la legislación nacional. La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue emitida en el año 2012, tiene también un concepto de ergonomía. Y nos dice que la ergonomía es considerada también como la ingeniería humana, que tiene como principal función optimizar la interacción que hay entre el hombre, el ambiente y la máquina. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, estamos hablando del trabajo que yo realizo, pero de la influencia que tiene el ambiente de trabajo y la maquinaria que yo utilizo para realizar mis actividades. Recordemos que todo lo que dice la ley 29783 es de cumplimiento obligatorio en el Perú. Esta es nuestra primera ley en materia de seguridad y salud en el trabajo. La primera ley que tenemos desde que nos conformamos como una república. Así que es un lineamiento importante y de cumplimiento obligatorio a todos los niveles de la organización. Aparte de la ergonomía, ver el tema de la interacción que hay entre estos tres elementos, donde la parte más importante es el ser humano. También la ergonomía lo que trata de hacer es tratar de adecuar los puestos de trabajo a las personas, cosa que en la actualidad no pasa, ¿no? Normalmente cuando teníamos una secretaria, queremos contratar una secretaria nueva, lo primero que pedimos son sus conocimientos, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Dónde debe haber estudiado? ¿En qué tipo de empresas? ¿No? Incluso a veces también hablamos de algunas habilidades blandas, que trabaje bajo presión, que sea comunicativa, pero nunca nos ponemos a pensar sobre las características antropomórficas que debe de tener una persona para ocupar un puesto de trabajo. En el caso de ustedes es más sencillo porque hacen labores remotas, pero si en algún momento hicieran labores presenciales y quisieran contratar a una persona en un puesto de trabajo como una secretaria, por ejemplo, debería de tomarse en cuenta también las características físicas o características antropomórficas de la persona, como por ejemplo su altura, su peso, la longitud de sus brazos, la longitud de sus piernas. ¿Por qué? Porque la persona debería de encajar correctamente en el puesto de trabajo que ya tenemos. Y si no es así, deberíamos de acondicionar ese puesto de trabajo a las características que tiene la persona. Eso también es la ergonomía. La ergonomía tiene que ver con las capacidades del personal, con sus características, y que estas capacidades y características tengan una armonía con el lugar de trabajo físico que yo le voy a asignar al personal, ¿ya? Entonces, esto sería la ergonomía, si habláramos de términos legales. En el Perú, acá tenemos una persona que está cargando pues una caja. Esta caja puede generar algún tipo de lesión. Sin embargo, existen pesos máximos que podemos manipular en cuanto a material que vamos a movilizar. Por ejemplo, ¿no? Un caballero no debería de cargar más de 25 kilos
Una mujer no debería cargar más de 15 kilos y los niños y las mujeres embarazadas no deberían de cargar peso, porque puede generarles algún tipo de lesión musculoesquelética. Entonces, de eso se trata la ergonomía. ¿Qué pasa si yo tengo un puesto de trabajo en el cual este señor necesariamente tiene que cargar estas cajas de más de 25 kilos de peso? Entonces, en base a lo que dice la ergonomía, lo que yo tengo que hacer es quizás brindarle una ayuda mecánica, como esta que estamos visualizando acá. Entonces, él va a seguir haciendo su trabajo. Yo lo he contratado porque necesito que mueva los bultos, que lleve materiales, que haga entregas, ¿no? Que haga instalaciones. Hay muchas empresas donde el trabajador o el personal hace instalaciones de equipo, pero él también lleva el equipo. Entonces, existe la posibilidad de que el peso que carga la persona sea mayor a 25 kilos, así que eso forma parte de su función. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero que deberías hacer es pensar en algún tipo de ayuda mecánica, un elevador de carga, ¿no? Para que él pueda manipular la carga de una manera adecuada, para que tenga una ayuda mecánica y evitar que el trabajo que realiza le genere algún tipo de daño a su cuerpo. Y eso es finalmente lo que siempre buscamos en ergonomía, que usted siga desarrollando su trabajo, pero ese trabajo no puede generar ningún tipo de daño a las personas, ¿ya? Otra de las cosas que también podría tomar en cuenta, obviamente si el peso fuera menor a 25 kilos, sería quizás hablarle a la persona de normas de ergonomía o de técnicas de levantamiento. ¿Cómo hacemos para levantar un material? ¿Qué pasa si tenemos más de 50 kilos? Hay una opción que es la de compartir el peso o hacer el peso más pequeño o pedirle a alguien que te ayude a manipular ese peso. Entonces son muchas cosas las que podemos hacer en aras de que la persona durante la ejecución de sus actividades no sufra ningún tipo de lesión. Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de todo tipo de trabajo. Cualquier actividad que yo realizo puede tener riesgos ergonómicos involucrados. Incluso las personas que hacen trabajo de manera sedentaria. Incluso si usted hace trabajos de home office, ¿no? O trabajo remoto, como le llaman ahora, que ya salió el reglamento hace más o menos 2 semanas. Entonces, no importa qué tipo de actividad realice, siempre el tema de ergonomía va a estar presente al momento de hacer nuestro trabajo, incluso si solamente hago labores administrativas. Las lesiones ergonómicas se pueden generar en las personas que permanecen mucho tiempo sentadas. Si yo voy a hacer un trabajo con un periodo de tiempo mayor a 2 horas, eso genera lesiones ergonómicas en mi cuerpo. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Gimnasia laboral o lo que llamamos pausas activas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ergonomía, podemos encontrar diferentes escenarios. Yo tengo un trabajo en el cual tengo que manipular carga y esta carga puede ser pesada. Eso me puede hacer pensar que yo puedo manejar cargas mayores. Hoy día manipulé una carga de 10 kilos y mañana voy a manipular una de 15. Y yo puedo manipular hasta de 30, no hay problema. Pero no nos damos cuenta del nivel de daño que eso genera en nuestros cuerpos. ¿Ya? Vamos a ver este video. Como les había comentado en la capacitación anterior, este video es un video de NAPO. NAPO es una caricatura que creó la Organización Internacional del Trabajo para poder difundir a nivel mundial todos los lineamientos en materia de seguridad y salud. Por eso es que NAPO no habla, solamente hace gesticulaciones. ¿Ya? Vamos a ver el video. ¿Qué hizo NAPO en este video? Lo que hizo NAPO en este video fue buscar ayudas mecánicas. Las ayudas mecánicas son todo aquello que está relacionado con la tecnología, que va a ayudar al colaborador a hacer su trabajo, pero sin que eso genere ningún tipo de daño a su salud. Eso también forma parte de lo que es la ergonomía. La ergonomía no solamente es la identificación de los problemas, sino también forma parte de lo que son las soluciones que nosotros podemos brindar para que el personal haga su trabajo de manera segura. La ergonomía también tiene que ver, por ejemplo, con la ubicación de las mesas. Cuando yo voy a hacer un trabajo, ¿a qué altura debería estar la mesa? Si el trabajo va a ser manual, si es un trabajo de precisión, por ejemplo, la gente que hace trabajos de electrónica, es un trabajo muy pequeñito, muy de precisión, entonces siempre la mesa es más alta. Pero si la persona, por ejemplo, es un carpintero, es un albañil, entonces el trabajo es más pesado, entonces la mesa puede estar más abajo. Esta altura de las mesas que ustedes ven acá
son alturas estándar, que están definidas ya por normativas internacionales y que son tomadas también como referencia en la norma nacional de ergonomía que fue emitida en el año 2008 en el Perú. Entonces son considerados también como lineamientos que debemos de tomar en cuenta. Cuando hablo de ergonomía también tengo que fijarme en las funciones que realiza el personal. No es igual un trabajo que se realiza siempre sentado a un trabajo que se realiza siempre de pie. Cuando tú estás más de 2 horas sentado, una de las cosas que puedes hacer para evitar lesiones musculoesqueléticas es hacer estiramientos, estirarse, mover las muñecas, flexionar los codos, rotar los hombros, rotar la cabeza, la cintura, los tobillos, las rodillas. Esa es una manera, ¿no? En la cual podemos aliviar el estrés que se genera porque estamos mucho tiempo sentados, normalmente cada 2 horas. Pero cuando una persona está de pie, las medidas de acción que se pueden implementar pueden ser diferentes. Por ejemplo, si una persona trabaja mucho tiempo de pie, lo que normalmente le ponen acá es un apoyo, ¿no? Le ponen un apoyo para los pies. Entonces la persona va descansando, primero un pie, luego el otro pie, ¿no? Entonces, las medidas de control que nosotros vamos implementando desde el punto de vista ergonómico van a depender del tipo de trabajo que realizamos, del tipo de evaluación ergonómica también que realice la empresa. Eso también tiene que ver con la ergonomía. La ergonomía no solamente es postura. A veces pensamos que simplemente el sentarnos mal es ergonomía y que si me siento bien, el tema ergonómico ya pasó, ya no lo voy a, ya no forma parte de mi realidad, pero no es así. La ergonomía está relacionada con la temperatura, tanto la temperatura en exteriores como la temperatura en interiores. La temperatura en exteriores, por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos llegando incluso a 31 grados centígrados. De este efecto de ciclón que estaba pues en las costas del Pacífico. Ese es un efecto, el que tiene la temperatura. Incluso hay una ley, ¿no? La ley de la protección solar que salió en el año 2014. Si yo tengo personal que realiza trabajos en exteriores, principalmente de 10 de la mañana a 4 de la tarde, esa persona debería de recibir un protector solar, como si fuera un equipo de protector personal, como si fuera un casco, unos lentes, unos guantes. ¿Por qué? Porque la radiación que emite el sol puede generar muchísimo daño. Incluso a largo plazo podría generar lesiones a la piel, causando incluso cáncer. Otro de los efectos que puede tener la temperatura como parte de la ergonomía es la generación del golpe de calor. Cuando usted está en algún ambiente donde la temperatura ambiental es mayor a 30 grados centígrados y a eso usted le suma que va a hacer actividad física extenuante, eso le puede generar náuseas, vómitos, mareos y finalmente el desmayo. Y si la persona no es atendida puede morir porque la temperatura se incrementa por arriba de los 40 grados centígrados. Eso es a lo que nosotros conocemos como golpe de calor. ¿Sí? Entonces puede pasar, eso también forma parte de la ergonomía. En caso de las temperaturas interiores, a menos que sean temperaturas extremas, el hecho que la temperatura sea muy baja muy baja puede generar pues, afecciones respiratorias. Y si la temperatura es muy elevada, muy caliente, puede generar disconfort. El disconfort no genera daño a la persona, pero sí incomodidad. Entonces ya no vas a producir lo que producías antes, vas a producir menos. ¿Por qué? Porque estás incómodo, porque estás fastidiado. Entonces eso también es ergonomía. La ergonomía tiene que ver con la temperatura en el ambiente de trabajo y también con la humedad en el ambiente de trabajo. Son factores adicionales que tienen también que ver con el tema de ergonomía. Si la temperatura, como les dije, llega a más de 30 grados centígrados, se genera el golpe de calor. Recuerden que cuando nosotros estamos en un ambiente caliente, el cuerpo suda. El cuerpo suda y es como una ducha, que lo que trata es de enfriar, trata de enfriarnos. Pero ¿qué pasa cuando una persona se desmaya? Cuando una persona se desmaya, ese mecanismo de defensa se desactiva. Ya no sudas. Entonces, ¿qué pasa con tu temperatura corporal? Se empieza a incrementar. Si llega a 40 grados centígrados o más, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de convulsiones. Y en convulsiones se puede generar la muerte de las personas. Así que este tema del golpe de calor es bastante delicado. ¿Qué debemos hacer? Busca un ambiente fresco. Detente, ya no sigas trabajando, ¿no? Toma agua, hidrátate. Para el tema de la radiación solar, el bloqueador, aquí está la ley que les había comentado, ley de protección solar, ¿no? O ley de uso de bloqueador solar, que lo determina como un equipo de protección personal. Esta es la ley 30.10.2. Utiliza ropa de mangas largas. La gente que trabaja en exteriores tiene que trabajar con ropa de manga larga y también con sombrero de ala ancha o con protector de orejas.
Recuerden que la piel que está en el lado de las orejas y detrás de la nuca, y detrás del cuello, en la nuca, es la piel más delgada que tenemos. Por lo tanto, la afectación de la radiación del sol puede generar mucho daño. A corto plazo puede generar lunares, deformes, ¿no? Que no tienen una homogeneidad. Y eso que puede ocasionar que sean considerados incluso como células cancerosas. ¿Ya? Así que la ergonomía también tiene que ver con la temperatura. Lo mismo con la humedad. Si tengo un ambiente húmedo donde trabaja mi gente, ¿qué debo darle? Deshumedecedor y un ventilador. El deshumedecedor va a absorber la energía, va a absorber la humedad del ambiente. Y el ventilador va a generar un movimiento en la atmósfera, haciendo que ésta se renueve y que tenga una concentración de oxígeno adecuada. ¿Ya? También, por ejemplo, el tema de ergonomía tiene que ver si hacemos trabajos en lugares que son muy húmedos. No es igual trabajar en La Molina que trabajar en el Callao. El nivel de humedad en el Callao es mucho mayor y eso también tiene que ver con la ergonomía. ¿Sí? Eso también tiene que ver con la ergonomía. El tema de disconfort también se puede dar por el uso de los aires acondicionados y a veces sucede esto, ¿no? El que está más cerca del aire acondicionado se congela y el que está más lejos se muere de calor. Entonces uno de ellos decide incrementar la temperatura al máximo. Pero ¿y qué pasa con la persona que está cerca del aire acondicionado? Pueden haber afecciones respiratorias que pueden generar daño. Y la ergonomía también tiene que ver con el puesto de trabajo, incluso que este puesto sea considerado sedentario. Entonces tenemos estas dos personas que están sentadas aquí trabajando y hay una que se queja de dolor de espalda. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, ay, pero es poco probable. No, señores, dentro de la estadística mundial de enfermedades ocupacionales, la que más se repite, según un estudio que hizo OSHA, la Asociación Americana de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos, antes de la pandemia, la lesión ergonómica que más se genera en el mundo son las cervicalgias o las lumbalgias. Las cervicalgias se generan en la parte superior del cuello y las lumbalgias en la parte inferior. Esa es la primera afección desde el punto de vista ergonómico. Luego lo sigue el tema del síndrome del túnel carpiano. Y esas son normalmente actividades de personas que están en una postura que se llama postura sostenida. Definitivamente es más evidente en una persona que carga peso, que trabaja en construcción civil, o en un trabajador o en un mecánico que todo el día tiene su cuerpo en tensión porque está trepado cerca del camión. Pero eso no quiere decir que el trabajo administrativo que usted realiza no va a generar ningún tipo de lesiones ergonómicas, no es así. Existe también la posibilidad. ¿Por qué? Por el tema del mobiliario. Miren, este señor sentado en esta silla, pero en este sitio antes había una persona que medía 1,60 m y él mide 2 metros. Entonces él se ha tenido que acomodar a las características del ambiente de trabajo que le han dado y eso va a generar enfermedades ocupacionales, como cuáles: cervicalgias, parte superior de la columna vertebral; lumbalgias, parte inferior; síndrome del hombro doloroso porque no tiene apoyo en muñecas; codo de tenista porque trabaja siempre con el brazo flexionado; y síndrome del túnel carpiano en las muñecas, por trabajar con el mouse todo el tiempo haciendo esta presión. Esa presión genera endurecimiento en las articulaciones, en los ligamentos. Y cuando tú quieres volverlo a su posición normal, te va a empezar a doler la muñeca. Tanto así que a veces no se puede ni trabajar. Incluso puede llegar al nivel en que te ponen una férula para devolverle la estructura a tu mano, para devolverle la forma. Porque al trabajar siempre en esta presión, las manos pierden sus características normales, ¿ya? Entonces, esto también es ergonomía, independientemente del tipo, del lugar y del tipo de trabajo que yo realice. A esto de acá le podemos sumar una realidad, la cual hemos venido viviendo ya cuando empezó el tema de la pandemia, ¿no? Antes trabajábamos todos en la oficina, nos íbamos a trabajar y bueno, regresábamos y nos olvidábamos del trabajo porque ya habíamos cumplido nuestro horario laboral. Sin embargo, ahora que mucha gente está todavía en home office o en trabajo remoto, porque acuérdense que ya salió el reglamento, esa es una de las realidades que podemos encontrar, ¿no? El personal que se tiene que sentar en una silla porque no tiene escritorio, ¿no? Cuando no tiene una silla ergonómica. Cuando empezó la pandemia, mucha gente decía, no, yo no me voy a comprar mi silla. Pasó el tiempo, algunos se compraron la silla y hay otros que decían, no, ya se va a acabar la pandemia, ya se va a acabar. Y, por ejemplo, quizás hasta ahora siguen trabajando en sillas de estas características. ¿Cuál es el problema con la silla de 4 patas? Una vez alguien me dijo, pero si en esa silla comemos,
Cuando yo recibo visitas nos sentamos en una silla, sí, claro, pero ¿cuánto tiempo comes? ¿8 horas? No comes 8 horas. ¿Sí? Entonces, esta silla está diseñada para que tú te sientes periodos de tiempo cortos. Tomas desayuno, te sientas 10 minutos, 20 minutos, te levantas y te vas. Almuerzas, 1 hora demora el almuerzo, terminas y te levantas. Entonces, ese es el problema con este tipo de sillas, termina generando daño en la parte baja de la columna vertebral. Incluso puede haber afectación también al coxis, ¿no? También puede haber afectación al coxis. Entonces, es una realidad a la cual nos enfrentamos ahora. Incluso para el caso de ustedes vamos a hacer evaluaciones ergonómicas por puesto de trabajo remoto, ¿no? Entonces, la ley del teletrabajo que salió el año pasado y el reglamento dicen que la empresa tiene que seguir haciendo sus monitoreos de la misma forma si las personas estuvieran de manera presencial. Incluso hay parte del reglamento que dice que debemos ir a la casa del trabajador, pero es un poco invasivo. ¿No? Dice, la empresa puede ir al domicilio del trabajador o el trabajador puede llenar un checklist. Hay empresas a las cuales los trabajadores no quieren que nosotros vayamos, entonces les pedimos una fotografía. Esa fotografía, que también creo que se les ha pedido a ustedes, nos va a ayudar a cumplir con este requerimiento legal y también hacer las evaluaciones ergonómicas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la realidad que se está viviendo ahora. Antes se hacía en la oficina, ahora se hace en casa. Otros pueden optar por el uso del sillón. Entonces el sillón es muy acolchado, tiene mucho más acolchado que una silla. Entonces tú te sientas y al inicio estás a la altura. Recuerden que cuando yo me voy a sentar a hacer un trabajo, la altura de la parte superior de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos de la persona. Aquí. Si está muy arriba, si la pantalla está muy arriba, voy a trabajar así. Cervical, que así. Si está muy abajo, también voy a trabajar doblada. Entonces también hay cervical. ¿Ya? Entonces, algunas realidades a las que nos hemos enfrentado desde el momento que empezó pues la pandemia, ¿ya? Entonces, no hablamos de ergonomía ahora. El tema de ergonomía se viene tocando desde hace muchos años en el Perú. La única diferencia es que a partir del año 2021, que SUNAFIL creó las casillas electrónicas para todas las empresas, los procesos de fiscalización son cada vez más recurrentes, más consecutivos. Antes, por ejemplo, había empresas que podían pasar 5 años y nunca eran fiscalizadas. Ahora, como ya tenemos un buzón electrónico, la SUNAFIL lo único que canta es mandar, lo único que hace la SUNAFIL es enviar algo que se llaman cartas inductivas. ¿Qué es una carta inductiva? Una carta inductiva es una carta donde te pide información. Y te dice, bueno, compártame el proceso electoral de su comité, compártame su matriz CIPER, compártame su política, compártame la evidencia de las capacitaciones realizadas, ¿no? Entonces, la casilla electrónica ha ayudado mucho a SUNAFIL y hace que ahora los procesos de fiscalización sean más llevaderos y que hayan aumentado. Así que la ergonomía no es nueva. Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de muchísimos años atrás. Como les había comentado incluso, tenemos la norma general de ergonomía, que es la resolución ministerial 375 del año 2008. 375 es su correlativo y el 2008 es el año, ¿no? El año de creación. Y RM porque es una resolución ministerial. Entonces, en el Perú se empezó a hablar de ergonomía desde esa época, del año 2008. Luego salió la ley y se complementó también el tema ergonómico. ¿Qué dice la legislación acerca del monitoreo de los agentes? Uno de los agentes que se monitorean son las evaluaciones ergonómicas, así que se les llama agentes. Artículo 56, ¿qué dice la legislación acerca del artículo 56? Habla de la exposición en zonas de riesgo. El empleador, o sea, la empresa debe prever la exposición a los agentes, y aquí te mencionan todos, incluidos los ergonómicos. ¿Qué significa eso? Que quizás estos agentes tienen que ser también incluidos en la matricita, que se tiene que capacitar al personal, que tenemos que monitorear, que tenemos que verificar que esta información, que estos monitoreos estén dentro de los valores adecuados, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos decir en cuanto a la ley, ¿no? A la ley. El artículo 65 de la ley, ¿qué es lo que dice? Se tiene que evaluar los factores de riesgo y esto enfocado básicamente a todo aquello que tiene riesgo a la procreación, ¿no? Todo aquello que pueda generar, a todo aquello que pueda generar daño a las personas en su aparato reproductivo, ¿no? Si bien esto no es aplicable para ustedes porque hacen labores de oficina, es importante que sepamos porque esto
que esto existe, ¿no? Que esto existe. Y también incluso dice que tenemos que hacer monitoreos de, aquí está, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En el caso de ustedes que están haciendo trabajo remoto, hemos hecho 2 monitoreos. El monitoreo de riesgos psicosociales y el monitoreo de riesgos ergonómicos. Estos monitoreos se repiten una vez al año, ¿ya? Una vez al año. También el decreto supremo 005, que es el reglamento, que es el decreto supremo a través del cual se aprobó el reglamento de la ley, nos da en el artículo número 33 un listado de documentos que son obligatorios en un sistema de gestión y que incluso deben ser exhibidos. Y dentro de estos reglamentos, dentro de estos lineamientos, tenemos, pues, por ejemplo, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos. ¿Sí? Eso es lo que dice la legislación en el decreto supremo 005, legislación peruana de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Entonces, eso es lo que te dice la ley. Te dice que tú tienes que evaluar, tienes que tener un formato y hacer tus evaluaciones de riesgos. Dentro de esas evaluaciones de riesgos están las evaluaciones de riesgos ergonómicos. ¿Y cómo evaluamos los riesgos ergonómicos? Hay muchas metodologías. Aquí les he puesto algunas. La empresa determina cuál va a utilizar. Hay algunas metodologías que sirven para personas en movimiento y hay otras metodologías de personas en trabajos sedentarios. Entonces, esa es la metodología que nosotros podemos escoger. La legislación peruana no ha llegado todavía al nivel de exigencia en este caso. No sabemos exactamente cuál quieren, entonces cojo cualquiera. El que más se ajuste a mis necesidades, a lo que yo necesito. ¿Y qué hace esta metodología? Toma ángulos. Tú estás sentado y toma un ángulo, ¿no? Y verifica cuánto es el ángulo y en base a eso llena un checklist. Y con ese checklist podemos determinar el nivel de riesgo que tiene usted mientras trabaja. Entonces, yo soy una labor administrativa, sí, pero también hay un ángulo de movimiento de la cabeza, a cabeza elevada, a cabeza agachada, ángulo en sus piernas, ángulo en su tronco. Todo eso sirve para poder hacer las evaluaciones ergonómicas de acuerdo a lo que dice cualquiera de estas metodologías. REVA, OCRA, OWASP, NIOSH, ninguna es peruana. Todas son copiadas, ¿no? De normas internacionales. Y esto es lo que hacemos en esas metodologías. Se le pone un valor a cada una de sus posiciones. Y casualmente eso es lo que tenemos que hacer con las fotografías que ustedes nos van a enviar. Por eso cuando pedimos fotografías para hacer evaluaciones ergonómicas, la fotografía tiene esta característica. La foto de la persona en su ambiente de trabajo. Quizás no sale su rostro, eso es lo de menos. Lo que queremos ver es la postura en el ambiente de trabajo y también ver el mobiliario. Y con eso podemos hacer una evaluación ergonómica, ¿ya? Y ese es el cuadro que se va a llenar. Uno de los principales motivos por los cuales ocurren lesiones al momento de trabajar es porque pasa esto. El trabajo diario que realizo, este trabajo rutinario, es un trabajo que ya me cansa porque ya lo sé de memoria. Entonces, esto es lo que hacemos. Deberías sentarte bien, sin embargo, te alejas de la mesa. ¿Y por qué? Hay múltiples razones, porque estoy aburrida, cansada, fastidiada, porque no me importa. Una vez alguien me dijo, la verdad que no me importa. Lo que no saben muchos es que esas lesiones las van a tener en su cuerpo, no en la empresa. Quizás usted ya no está trabajando para la empresa y esas lesiones pueden disminuir su calidad de vida. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por el tiempo, por el cansancio, por el fastidio. ¿Te ha sucedido? Cada uno debería preguntárselo, ¿no? Me ha pasado, ¿por qué me siento en esa posición si yo sé que me hace daño? Entonces, ese tipo de análisis tiene que tener la persona. Cuando voy a tomar una decisión, yo tengo que analizar qué implicancias tiene esa decisión que estoy tomando, ¿ya? ¿Qué implicancias? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Ya vimos lumbalgias, cervicalgias, síndrome del túnel carpiano, hombro doloroso, codo de tenista, entre otros, ¿ya? Entre otras consecuencias que se puede generar. Aquí les he puesto un listado de actividades consideradas como actividades de riesgo, ¿no? De riesgo desde el punto de vista ergonómico. Entonces, la primera, brazos encima, manos encima de la cabeza. Por ejemplo, la gente que carga bulto, la gente que trabaja como estibador, los que trabajan en los almacenes y tienen que manejar cargas grandes. Ellos, por ejemplo, al estar con sus brazos levantados todo el tiempo, generan un tipo de riesgo
que es el riesgo ergonómico a los brazos. Lo mismo pasa cuando están los codos encima de los hombros, espaldas inclinadas, ¿no? Eso es cuando vemos a la persona doblada. Por ejemplo, los que cosechan tienen espalda doblada, ¿no? 30 grados. ¿Por qué? Porque la gente en la sierra, para poder cosechar lo que ha sembrado, no se arrodilla, simplemente agacha la parte de arriba de su cuerpo, ¿no? Todo el pecho hasta el estómago, ¿ya? Entonces también es una forma de poder determinar si una postura es considerada como una postura de riesgo o no. Lo mismo pasa con el levantamiento de cargas, ¿no? 25 kilos es el promedio, pero una persona puede levantar 40, sí, pero solamente una vez al día. Una vez al día. Porque si levanta más veces, la probabilidad de daño también se va a incrementar. Entonces ahí tenemos un listado de todas las posturas que pueden ser consideradas como posturas de alto riesgo. Lo voy a dejar aquí un ratito para que tomen nota, porque estas posturas el personal las tiene que conocer, tiene que saber de qué estamos hablando. Ahí pueden tomar nota de algunas posturas, ¿sí? De algunas posturas para que ustedes no las realicen. Esas posturas pueden generar muchísimo daño en el sistema musculoesquelético. Luego también tenemos acá que estas lesiones musculoesqueléticas pueden generar todas estas enfermedades, ¿no? La lesión se genera en músculos, tendones, nervios y articulaciones. Y las enfermedades ocupacionales se pueden generar en cuello, espalda, hombros y codos. Aquí tenemos un listado de las enfermedades que más se producen, que más se generan, pero no son las únicas, ¿no? Cervicalgias, parte superior de la columna vertebral. Lumbalgias, parte inferior. Tendinitis, codo de tenista, síndrome del túnel carpiano. Son algunas de las enfermedades ocupacionales que están relacionadas con el tema ergonómico, ¿ya? El tema ergonómico. Aquí está el detalle. Cervicalgias, parte superior, lumbalgias, parte inferior. El tema, la palabra dorsalgia no se utiliza mucho, pero igual ahí lo he dejado a manera de conocimiento. Esas son las partes de nuestra columna vertebral que se pueden dañar por tener posturas inadecuadas y también por cargar pesos inadecuados. Por eso es sumamente importante comunicarse con el supervisor, con el encargado, ¿no? Para que les pueda dar una posible solución. Entonces, acá tenemos más: la escoliosis, la lordosis, la cifosis y la lumbalgia mecánica. Son enfermedades ocupacionales ya más específicas que incluso tienen que ver con un grado de exposición mayor al que tiene el personal, ¿ya? Entonces, algunas enfermedades ocupacionales. La peor de todas estas enfermedades es la hernia discal. La hernia discal, como ustedes pueden observar acá, el disco intervertebral se encuentra entre las vértebras. ¿Está? Entre las vértebras. Aquí tenemos otro plano, ahí está, aquí está de costado y aquí está de frente. Entonces tú miras de frente y en el centro de la columna vertebral pasa el sistema nervioso central, o lo que nosotros conocemos como la médula, ¿no? La médula ósea. Entonces, en el medio de la columna vertebral pasa este sistema nervioso central. Tu columna vertebral tiene movimiento porque tiene estos discos intervertebrales que son pulposos, así se le llama. Pero cuando tú cargas mucho peso o cuando no tienes una postura adecuada, lo que va a pasar es que ese núcleo pulposo se va a aplastar como un bombón, como el césped cuando juegan mucho tiempo en la cancha de fútbol. Entonces ya no te va a servir para jugar, y en este caso la columna vertebral ya no te va a servir para que te puedas mover. Entonces, ¿qué sientes? Un dolor terrible y la imposibilidad de movilizarte, ¿ya? Entonces esa es la hernia discal, considerada como hernia en la columna. ¿Cuándo pasa esto? Pesos inadecuados, posturas inadecuadas, ¿ya? Posturas inadecuadas. ¿Qué factores de riesgo son determinantes para saber si yo puede ser o tenga el riesgo de generar este tipo de daños, ¿no? Ese tipo de daños a mi sistema nervioso central, a mi columna vertebral. Alguno es la obesidad. El exceso de peso ayuda, promueve a que este factor de hernia discal se haga mucho más evidente, ¿no? Se haga mucho más evidente. Sería uno de los principales, ¿ya? Uno de los principales efectos.
El codo de tenista es la inflamación del codo. ¿Y eso por qué se genera? Porque la persona está contrayendo de manera repentina el brazo. Codo de tenista, siente un dolor aquí en el brazo y ya no puede estirar. Si la persona no hace terapia, puede llegar a estirar solamente parte de su brazo. Y conforme más tiempo pasa, mayor es la probabilidad de daño. Entonces, siempre tiene que haber el chequeo en el médico, ¿no? El médico va a mirar, va a revisar, te va a preguntar qué tipo de trabajo realizas y en base a eso te puede dar pues tu diagnóstico y tu medicación. El síndrome del túnel carpiano se genera porque la muñeca es estrecha. En ese sentido, el sexo que mayor probabilidad tiene de ocurrencia del síndrome del túnel carpiano es la mujer, porque tenemos las muñecas más pequeñas. Entonces, por ahí se genera el adormecimiento de la mano de la persona. Sientes como un cosquilleo, ¿no? Sientes como un cosquilleo. Entonces, el síndrome del túnel carpiano se manifiesta porque tienes entumecimiento o adormecimiento. Sientes como estrellitas, ¿no? Como si te estuvieran picando. Y eso puede generarse en cualquier momento. Cuando estás durmiendo, ese dolor te puede despertar. Cuando estás trabajando, ya no puedes mover la muñeca, ¿no? Síndrome del túnel carpiano. Hay casos en los que incluso esto genera pues un descanso médico, ¿sí? Esto genera un descanso médico. Aquí está la diferencia entre síndrome del túnel carpiano y tendinitis. Como pueden ver ustedes ahí, el síndrome del túnel carpiano involucra el dedo gordo y los dos dedos aledaños, mientras que la tendinitis normalmente involucra solamente al dedo gordo. ¿Ya? ¿Pueden tomar nota, por favor? ¿Pueden tomar nota de esta característica? De esta característica que tiene esta enfermedad ocupacional, ¿no? Muñeca para el síndrome del túnel carpiano y la tendinitis normalmente en los dedos, para que lo sepan reconocer. El hombro síndrome del hombro doloroso, que es el daño que se genera en el hombro, también es un tipo de tendinitis, pero ya a nivel del brazo, ¿no? A nivel del hombro. Entonces, ¿cuál es el problema? No puedes moverlo, ¿no? ¿Y eso por qué se puede generar? Uno, por cargar mucho peso y segundo, por utilizar sillas que no tienen apoyabrazos. Se tiene que tener apoyabrazos de manera obligatoria, porque si no tiene apoyabrazos, tus hombros caen y esa presión genera este tipo de tendinitis de bíceps o lo que conocemos como el síndrome del hombro doloroso, ¿ya? Síndrome del hombro doloroso. Acá hay otros factores que también tienen que ver con la generación del síndrome del túnel carpiano y es el rango de edad para hombres y mujeres, pero recuerden que la mujer es más propensa por el tamaño de su muñeca. También tiene mucho que ver con el estrés, con el tipo de trabajo repetitivo, ¿no? Si trabajo con el mouse todo el día, definitivamente mis nervios van a estar, pues, endurecidos, ¿no? Endurecidos. Algunos cambios hormonales, algunos medicamentos, como por ejemplo el uso de cortisol, puede también incrementar el riesgo de contraer el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y en el caso de obesidad, también. Si una persona tiene índice de masa corporal mayor a 30, las enfermedades que se susciten en la persona pueden complicarse, ¿sí? Pueden complicarse. Por eso en la época del COVID las personas mayores de 60 años no trabajaban. Pero bueno, ya poco a poco esto se ha venido normalizando, ¿no? Pero igual la obesidad siempre va a ser un factor determinante para la ejecución de algunas actividades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sentarse derecho. Siéntese derecho, como está en la imagen, cabeza derecha, espalda recta, mirada al frente. La computadora, la parte de arriba de la computadora tiene que estar a la altura de sus ojos. Si está más abajo, cervicalgias. Y si está más arriba, cervicalgias. ¿Ya? Siempre mirada al frente. Los brazos y los antebrazos en paralelo, como estamos viendo acá. Miren cómo está. Brazo y antebrazo. 90 grados. Quiere decir que es una buena postura, ¿ya? Es una buena postura. Entonces, es lo mínimo que deberíamos de hacer para evitar tener estas enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pararse derecho. No camine encorvado. Párese siempre derecho, siguiendo la curvatura natural de su columna vertebral. Ahí están las 5 imágenes y la primera es la forma en la cual usted se debe de parar. No solamente es importante tener una buena postura cuando trabajamos, sino también una buena postura de pie en nuestros momentos libres. Hay que tratar de acomodar el ambiente de trabajo. Si voy a hacer un trabajo de precisión, la mesa alta. Si voy a hacer un trabajo rudo, la mesa baja.
Y en líneas generales, la mesa en la cual usted se sienta para hacer su trabajo no debería interferir con sus piernas. O sea, yo no me debería sentar de costado porque mis piernas no entran, no. Entra la persona en el escritorio, por eso dejan el agujero. Entra la persona en el escritorio y hay que asegurarnos que tiene un confort adecuado. ¿Ya? Tiene un confort adecuado. Esta es la barrita que les había dicho que le ponen al personal que está de pie durante periodos de tiempo largos, ¿no? Para que tenga un descanso. Luego también el tema de adecuar las mesas, como ya les había mencionado, eso también es obligatorio. Y también verificar, ¿no? ¿Qué puesto de trabajo tenemos? ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿Qué características desde el punto de vista ergonómico deberíamos de tomar en cuenta? Entonces, ¿qué debes hacer? Si vas a utilizar una laptop, elevador de laptop y teclado externo. Si la labor que vas a hacer tiene una duración mayor a 2 horas, esta es la solución. Eleva la laptop, saca, pon un teclado externo, ¿sí? Porque si no, miren todos los puntos que están señalados acá. Todos estos puntos, miren, todas estas bolitas son puntos de dolor. Son puntos de dolor, ¿ya? ¿Qué más debemos hacer? Ajusta la silla a tus características físicas. La silla es regulable, pero no la subas hasta lo más alto. Tú tienes que acomodar la silla de tal forma que tus brazos reposen en 90 grados sobre la superficie donde te vas a apoyar, como esto. ¿Se dan cuenta? Aquí está el brazo, 90 grados, 90 grados, aquí está, 90 grados, ¿ya? Son recomendaciones para el trabajo en oficina y el trabajo remoto. Siempre hay que colocar el teclado y el mouse en el mismo plano, no en planos diferentes. Y siempre cerca. A veces colocamos el mouse muy lejos y estás haciendo esto. Eso también genera síndrome del hombro doloroso. Siempre organizar tu espacio. Estoy en casa, sí, pero lo más cercano, lo que más uso, más cerca. Lo que uso medianamente al medio y lo que uso lejos, cada cierto tiempo, lejos, para evitar esta hiperflexión que puede generar problemas del hombro doloroso. Si vas a utilizar tu computadora, nunca hagas esto. Nunca trabajes con las muñecas dobladas hacia arriba. Eso genera tendinitis, síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Nunca. Tu mano tiene que caer la mano. ¿Ya? Así como están los puntos verdes, así. Esa es la posición adecuada para trabajar. Si tienes una silla ergonómica, acomódala a la altura, el asiento a la altura de tu rodilla y te sientas. Altura de la rodilla y te sientas. Esa es la postura adecuada. ¿Ya? Si tienes ventanas, nunca de frente ni de espalda, siempre paralelo. Paralelo a las ventanas. Lateral con las ventanas. Porque si no se genera deslumbramiento. ¿Sí? Se genera deslumbramiento. Desde el punto de vista ergonómico para oficinas hay un montón de cosas que se pueden hacer. Las medidas de control las determina la empresa. Pero ¿qué pasa cuando las medidas de control no son adecuadas o no son suficientes?
Ok, entonces primero no tenía mobiliario ergonómico, eso le estaba generando lesiones en su cuerpo, y luego le compraron el mobiliario, pero no le explicaron cómo usarlo. Y como él no sabía cómo usarlo, iba a deteriorarlo, ¿no? Entonces, no solamente es importante hacer las evaluaciones ergonómicas y determinar qué es lo que necesita el personal, sino también explicarle qué es la ergonomía, por qué es importante una evaluación ergonómica, por qué la empresa le da o no le da una silla ergonómica, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la ergonomía. Otra de las cosas que podemos hacer son pausas activas. Esta presentación se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Incluso sentados en la silla podemos hacer nuestras pausas activas. Duración máxima 10 minutos, ¿no? Y deberíamos de hacerlo para poder estirar nuestras articulaciones, ¿ya? Eh, Voy a cortar la grabación. Voy a cortar la grabación. Y solamente quería